Para entender por qué Cuba estalló, primero debemos entender a quién le pertenecía Cuba. Y la respuesta, en los años 50, no era a los cubanos. Oficialmente, Cuba era una república independiente desde 1902, tras haberse liberado del dominio español. Pero esta independencia había nacido con un pecado original, la Enmienda Platt. Una cláusula impuesta por Estados Unidos en la Constitución cubana, que le daba a Washington el derecho legal de intervenir militarmente en la isla en cualquier momento que lo considerara oportuno. Este control político se transformó rápidamente en un dominio económico absoluto. Cuba era, a todos los efectos, una semicolonia. En los años 50, si caminabas por La Habana y encendías la luz, la electricidad era suministrada por una empresa estadounidense. Si hacías una llamada telefónica, la red era estadounidense. El capital estadounidense controlaba el 80% de los servicios públicos cubanos, el 90% de las minas, las principales refinerías de petróleo y, sobre todo, el corazón palpitante de la economía: el azúcar. Cuba se había convertido en el arquetipo de la república bananera, aunque aquí se trataba de caña de azúcar. Una economía totalmente dependiente de un solo producto de exportación y de un solo comprador gigantesco: Estados Unidos. Ganancias generadas por la inmensa exportación cubana no se reinvertían para desarrollar la industria nacional, construir escuelas u hospitales para el pueblo. Terminaban en los bolsillos de los terratenientes locales, de políticos corruptos y, sobre todo, eran repatriadas a Wall Street. La economía cubana era un gigante con pies de barro, estructurada para enriquecer al extranjero, dejándole las migajas a la población local. Existían dos realidades paralelas, dos mundos que nunca se cruzaban. Estaba La Habana, brillante, moderna, diseñada para las élites. Y luego estaba el campo, la zona rural, donde vivía la mayoría de la población. Si quieren saber realmente cómo se vivía en la Cuba de los años 50, no debemos preguntarle a los políticos ni a los turistas. Debemos recurrir a una fuente inatacable: la Agrupación Católica Universitaria, ACU, una organización religiosa, conservadora y anticomunista, que en 1956 realizó una encuesta exhaustiva sobre las condiciones de los campesinos cubanos. Los resultados fueron tan espantosos que conmocionaron a la propia iglesia. Empecemos por el trabajo. La economía se basaba en el azúcar, pero la zafra de la caña duraba como máximo 3 o 4 meses al año. ¿Y los otros 8 meses? Los cubanos lo llamaban el tiempo muerto, un período de desempleo masivo, hambre y desesperación. Durante el tiempo muerto, cientos de miles de jornaleros no recibían ni un centavo. Las familias tenían que sobrevivir recolectando raíces o endeudándose a tasas de usura con los latifundistas. ¿Cómo vivían? Siempre según la encuesta católica del 56, más del 60% de los campesinos vivía en viviendas llamadas bohíos. Chozas con techos de hojas de palma y pisos de tierra. ¿La electricidad? En las zonas rurales, menos del 10% de las casas tenía acceso a ella. El agua corriente y los servicios sanitarios eran un espejismo. El 85% de las viviendas campesinas no tenía agua potable. En este contexto, la salud pública era un desastre. Mientras en La Habana se construían clínicas privadas de vanguardia para los ricos, en el campo un solo médico tenía que cubrir territorios inmensos. Las enfermedades curables se convertían en sentencias de muerte. El 36% de los campesinos sufría de parasitosis intestinal. La desnutrición infantil era la norma, no la excepción.